Sonríe, esto es un podcast. Esta es la cita con el dentista que no querrás anular. Aquí vamos a hablar de esos temas, haremos esas preguntas que te gustaría hacerle a tu dentista y lo haremos en su casa, de la mano de institutos odontológicos, sin perder el rigor, pero con buen humor. En este primer episodio de Sonríe, esto es un podcast, vamos a hablar de un tema que no podía ser otro, del miedo que sentimos a veces cuando vamos al dentista. No es uno de los doctores que más nos gustan, aún así tenemos que ir y la salud bucodental es igual de importante que cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Así que hoy vamos a hablar de un concepto que existe y es real, que es la odontofobia. Es el miedo, el pánico a ir al dentista, hasta el punto que hay personas que no pisarían nunca la consulta y de hecho las hay que no lo hacen. Para hablar de ello hemos ido hasta Esplugas de Llobregat, hasta la consulta de institutos odontológicos, para hablar con el doctor Gonzalo Diz. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Elena, bienvenida a Institutos Odontológicos. El doctor Gonzalo Diz es odontólogo especializado en prótesis dental y estética con 24 años de experiencia. Actualmente es adjunto a Dirección Médica Corporativa en institutos odontológicos. También es amante del true crime en sus ratos libres. Una de las cuestiones que me has explicado, y si me permites empezamos por aquí, es que eres amante del true crime. Parece un poco contradictorio, ¿no? Hablar de odontofobia cuando vamos a hablar de crímenes. No tenemos que sufrir, que los dentistas no tienen que hacer nada de esto. No, pero los dentistas somos personas también y nos encanta pues, lo que está muy de moda que ahora, que es el true crime, pero solo como espectadores nada más, ¿eh? Te tengo que preguntar, ¿tú vas al dentista a menudo? Bueno, voy casi todos los días como dentista y luego como paciente el trabajar en esto te permite que un compañero o compañera pues sea tu dentista de confianza y afortunadamente tengo muy buenos compañeros y compañeras y mi boca yo creo que está bien controlada y bien cuidada. Perfecto. Pero aún así el miedo existe, ¿no? Quiero decir, es real la odontofobia. ¿Os habéis encontrado con esto? Sí, cada vez menos, pero la frase de yo tengo mucho miedo al dentista, que te dice casi todos los pacientes la dicen, en distintos grados, ¿vale? De ansiedad, de nerviosismo, es verdad. Yo, para romper un poco el hielo con estos pacientes, les digo, bueno, a mí el paciente que me dice que me encanta ir al dentista, casi me preocupo más que el que me dice tengo miedo de ir al dentista, porque lo normal es que uno vaya a un médico, al dentista, cualquier especialidad, sobre todo en las que hay que hacer intervenciones con anestesia local o con sedación, pues con cierto nerviosismo, eso es humano, es normal. Pero esa frase normalmente se queda en como una manera de saludar al dentista, ¿vale? Para que sepa que, bueno, que lo tratáis con cariño, con delicadeza, que es lo que hay que hacer, y a partir de ahí normalmente la gente se siente tranquila y confiada. Diferenciemos conceptos. ¿Es lo mismo odontofobia que sentir ansiedad o que tener miedo de ir al dentista? ¿Quién no tiene ansiedad a algo en la vida, ¿no? Y miedos y inseguridades en el día a día, pues yo creo que todos las pasamos con muchos aspectos de la vida. La odontofobia, concretamente, como bien decías en la introducción, es el miedo o la ansiedad por ir al dentista, y ansiedad y miedo están tan relacionados que la ansiedad muchos psicólogos la definen como el miedo a lo desconocido. Y a mí me gusta mucho esa definición porque la mayoría de los pacientes que no van al dentista por miedo nunca o casi nunca han ido al dentista o hace muchísimo tiempo que no van al dentista y entonces desconocen lo que es hoy en día ir al dentista, que en el 99% de los casos es una experiencia normal, incluso agradable, porque con las nuevas tecnologías, con las técnicas de anestesia o incluso de sedación que se puedan aplicar, sobre todo para niños, ir al dentista es equiparable a ir a un dermatólogo o a ir a un médico de medicina general. Es decir, pero cuando no vas, y yo se lo digo mucho a los pacientes, el peor enemigo del paciente es ese miedo que al final hace que no vayas al dentista al cual vas a acabar yendo, porque cuando el problema ya se agrava mucho no queda otra que ir, pero ya vas con una situación más complicada. Entonces,
Hay que vencer ese miedo a lo desconocido, conociendo lo que es ir hoy en día al dentista, que es una experiencia muy normal, muy tranquila, e incluso en muchos casos y muchos tratamientos, incluso agradable. ¿Cómo ha evolucionado el ir al dentista? Has dicho que la tecnología ayuda, evidentemente, pues también el trato que intentáis dar pues es muy próximo, muy cercano para que la persona se sienta tranquila. ¿Cómo trabajáis desde institutos odontológicos? Poniendo en el centro a los pacientes. Y esto es muy breve de enunciar, pero hay mucho trabajo detrás, un trabajo de día a día en clínica, de todo el equipo de una clínica, desde el recepcionista o la recepcionista que recibe al paciente, siempre con una sonrisa, siempre pues dándole los buenos días, llamándole por su nombre, porque tenemos una agenda, sabemos que el paciente que timbra a las 10:30 se puede llamar Alfredo, pues hola Alfredo, buenos días, y eso ya le hace sentirse como en casa, ¿vale? Esto de nombrar a los pacientes por su nombre, yo como odontólogo también lo llevo muy a rajatabla, es decir, cuando veo a un paciente por primera vez, en una primera visita, lo primero que me fijo o pregunto es cómo se llama, ¿vale? Y cuando el paciente o la paciente entra al gabinete, yo ya le recibo por su nombre. Y a mí cuando voy a un médico me pasa también. Es decir, es distinto que te digan, hola, buenos días, puedes sentarte. Hola, Gonzalo, buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Porque significa que esa persona ya sabe algo de ti. Cuando menos tu nombre, que es lo que te define o nos define principalmente. En fin, son muchas pequeñas cosas que aplicamos en el día a día y que el objetivo que buscan es eso, que el paciente se sienta no como en su casa, porque en nuestra casa es nuestro territorio y eso podría llegar efectivamente a extremos, pero en un sitio tranquilo y sobre todo que le inspire mucha confianza. Has dicho una cosa interesante y es que a veces lo vamos aplazando y el problema se acaba agravando. Entonces, yo creo que aquí una cosa muy importante es hablar de prevención. Es decir, si vamos más a menudo al dentista, tampoco hará falta ir justo cuando más nos duele. Claro, al final, para un dentista lo más gratificante es que un paciente venga a una revisión y decirle que su boca está bien, que hace falta una higiene, pues a lo más algún empaste o que solo hay pues una ausencia de una pieza. Cuando ya te encuentras bocas muy deterioradas y que se han deteriorado tanto solo por la odontofobia, genera bastante frustración y al final hay que aplicar tiempo en explicarle al paciente eso, que el miedo es el peor enemigo para todo y como no, también para el dentista, para ir al dentista y para la salud bucodental. Por tanto, todo lo que vaya dirigido a vencer ese miedo, campañas de prevención, campañas como este podcast que estamos haciendo ahora, eso repercutirá en una buena salud bucodental y por tanto en que cada vez la gente se gaste menos dinero en ir al dentista. ¿Cada cuánto tendríamos que ir? Es decir, tenemos muy asimilado, has hablado del dermatólogo antes, por ejemplo, tenemos muy asimilado pues que es un especialista al que tienes que visitar una vez al año, o cuando tienes pues críos pequeños, los llevas a hacer la revisión una vez al año. ¿Cada cuánto tendríamos que ir al dentista para mantener esa prevención y no arriesgar a que haya pues algún tipo de problema? Como mínimo una vez al año. ¿Vale? Y luego hay que personalizarlo a cada caso. Al final el paciente tiene que visitar a su dentista cuando su dentista le diga que le tiene que volver a visitar. ¿Vale? Y en pacientes que con bocas con características especiales o patologías determinadas, pues si en vez de cada año es cada 8 meses, pues cada 8 meses. Y si ese día no puede ir a la visita, pues no posponerla sine die a la semana siguiente o como mucho a los 15 días. Porque ahí está la clave de todo, ¿no? Y cuanto más vaya al dentista solo para hacerse una revisión, más cómo ir al dentista, más feliz será en su vida en general y nosotros de recibirle y de felicitarle. A mí me gusta mucho felicitar a los pacientes cuando veo un paciente con una boca que se le ha cuidado, un tratamiento ya realizado que está bien mantenido, pues felicitarle, porque eso es al final un éxito del paciente, pero también del dentista. Hombre, eso también te hace sentir mejor, ¿no? Porque sí. Normalmente yo creo que los pacientes tendimos a mentir un poquito, ¿no? En este sentido de, no lo he hecho todo, me he puesto la placa, no, o somos obedientes en general. ¿Qué te encuentras? Los pacientes nunca mienten. ¿No? No, ¿quién miente? No, nadie miente en la vida. No, a ver, a veces, ¿sabes qué pasa? Que luego
esa gran frase de se pilla antes a un mentiroso. Bueno, ¿vale? evidentemente, ¿no? Entonces es muy difícil mentir porque al final haces una revisión, ves cosas, tal. Bueno, lo que pasa que más que mentir yo diría que a veces ocultan cosas como en el cuidado de una prótesis o en su propia higiene bucal. Sí, yo me cepillo 3 veces al día y bueno, tú ya ves que eso no es así, ¿vale? Y se lo explicas el por qué y sin decirle, no, me estás mintiendo, sé que no te cepillas 3 veces al día. Bueno, pues le explicas cómo puede cepillarse mejor o en qué momento del día es más importante el cepillado, que es por la noche. En fin, que al final la profesión de odontólogo o odontóloga, yo creo que todas las profesiones médicas tienen su parte de psicología del paciente, con el paciente, y hay que aplicar mucha psicología, ¿vale? Y siempre escuchar mucho al paciente y explicarle, que esto es otra cosa que yo en mis años de profesión he visto que funciona muy bien, explicarle al paciente lo que vas a hacer, lo que estás haciendo sin tener que ir al detalle para no saturar a un paciente que está tumbado en un sillón con la boca abierta, ¿vale? Pero que en todo momento sepa lo que le vas a hacer y lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en la próxima visita, ya sea pues solo una higiene, quién se la va a hacer, pues la compañera higienista o yo mismo, porque si el paciente sabe, pierde miedos a lo desconocido, lo que hablábamos, ¿no? Entonces vuelve más tranquilo, más tranquila. La comunicación, por lo tanto, es clave, es un poco como un vuelo, ¿no? Si sabes lo que está pasando, Efectivamente. no tienes este miedo irracional a veces que puedes llegar a tener. Yo cuando vuelo y veo que el personal del avión se encierra en una parte de la cabina, digo, habrá pasado algo y no pasa nada, pero en los vuelos se hace muy bien esto, todo el personal siempre está tranquilo, relajado, atento a cualquier pregunta que le puedas hacer, para que el vuelo sea tranquilo. Pues el vuelo de lo que es la visita al dentista debe ser así, sin turbulencias. Vamos a aprovechar porque acabamos de presentar un nuevo barómetro de institutos odontológicos. Son unas cifras que sacamos cada año en las que resumimos pues un poquito de encuesta a nuestros pacientes, pues cuántas veces van al dentista, cómo se sienten, para tener un poquito de las cifras oficiales, ¿no? Anuales, y hablan de una media de 2 veces al año ir al dentista, por lo tanto cumplen con el requisito de este mínimo de un día, y después solo un 5% llega a retrasar o anular su cita con el odontólogo, con el dentista, por miedo. Por lo tanto, tampoco podemos hablar de un miedo muy extendido, ¿no? A nivel oficial. No, al final y se ha visto con el paso de los años que esto, casi la odontofobia está pasando a ser casi anecdótica. Lo que pasa que sí hay muy pocos casos, pero son casos muy graves de que la odontofobia lleva a que perdamos. Y parece que estoy exagerando, pero no exagero. La odontofobia puede llevar a muchos pacientes a perder prácticamente todos sus dientes, con lo cual necesita rehabilitaciones de su boca muy importantes, con muchos implantes, con tratamientos largos en el tiempo, costosos, pero esto cada vez es menos. Lo que pasa es que haya un 2%, un 1% de la población que pasa por esto, crea cierta frustración, ¿vale? Entonces, aunque cada vez hay menos odontofobia, hay que seguir haciendo todo lo posible para que la odontofobia sea el 0% de motivo de no ir al dentista. Hemos hablado de prevención, supongo que también aquí hemos de ser precoces, ¿no? Hemos de empezar desde que los niños pues ya tienen las piezas definitivas, ¿no? A partir de los 4 o 5 años. Cuando se empieza a cambiar la dentición, ya es importante que visiten al dentista. Lo ideal es con un dentista o una dentista que sea odontopediatra, porque la odontopediatría es una ciencia dentro de la odontología, como la pediatría dentro de la medicina, y los niños y las niñas tienen que ser tratados de una manera especial, porque ellos sí que desconocen absolutamente todo, porque será la primera vez que visiten un dentista y bueno, eso ya está muy estudiado y muy trabajado, las técnicas específicas para que un niño o una niña se sientan bien en el dentista. Y es muy difícil ser buen odontopediatra. O sea, yo admiro mucho a los compañeros y las compañeras que se dedican a esto específicamente, porque es un trabajo muy complicado. Ahí sí que hay que aplicar mucha psicología y luego hay que tener mucha habilidad manual, como
en principio todos debemos tener, ¿vale? Pero cuando estás tratando una boca de un niño, una niña tan pequeños, más. Entonces, toda mi admiración aquí a los odontopediatras, porque no es fácil, pero es maravilloso ver cómo trabajan la mayoría, ¿eh? De hecho, pues sientan un poco las bases de Claro. lo que vendrá a continuación. Antes me has hablado de la evolución que se ha hecho también a nivel tecnológico. Has hablado incluso de sedación. Si no me equivoco, también hay un concepto que es el de sedación consciente Sí. para estas personas que realmente sienten una ansiedad que no pueden controlar cuando van al dentista. Sí, la sedación consciente ya hace años que se viene aplicando y sobre todo en odontopediatría. Al final se utilizan una mezcla de gases que básicamente es óxido nitroso en muy baja concentración y mucho oxígeno para que el paciente esté en un estado consciente, pero en un estado relajado, tranquilo, pues no sé, como podemos estar un fin de semana en una reunión con amigos tomando agua con misterio, ¿vale? Pero muy controlada en este caso por los profesionales y al final el paciente que se somete a esta sedación, que lo pide porque tiene mucha ansiedad y ves que no va a ser posible con las técnicas habituales, pues funciona muy bien. Y luego la tecnología, que esto sí, estamos en la era digital, que nos va un poco a veces arrasando a todos, pero es maravilloso lo que se ha avanzado y lo que estamos avanzando en tecnología. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, esa ansiedad que a tantos pacientes le da tomar unas medidas, unos moldes de la boca con estas pastas, estas siliconas que me atraganto, que no puedo respirar bien, todo esto con un escáner digital, que es como realizamos en institutos odontológicos la toma de medidas ya para prótesis, etcétera. Esto desaparece, es una cámara fotográfica con forma de un lápiz, más o menos, que va escaneando tu boca y que se envía directamente al laboratorio. El laboratorio lo recibe al momento y los pacientes se van muy contentos porque simplemente hemos pasado una cámara por sus dientes nada más. Por tanto, romper un poquito con esta imagen antigua, ¿no?, que tenemos Sí. del sacamuelas, ¿no?, que se llegó a decir de los dentistas. Claro, nuestra patrona Santa Polonia pasó por un trauma tremendo hace cientos y cientos de años, pero en el siglo XX esto seguía pasando. Yo lo recuerdo cuando era pequeño, mi primera visita al dentista era un poco así, diciendo qué sitio más oscuro, qué sillón más raro, que casi ni bajaba ni subía. No fue mala la experiencia, pero de entrada eran entornos muy poco agradables y tecnología había, claro, muy poca. Hoy en día trabajamos en entornos muy luminosos, muy agradables, con equipos formados y con una tecnología que cada vez avanza más y a la que estamos subidos y no nos queremos bajar. Sin embargo, también ha evolucionado, y aquí me corregirás si no es así, la percepción que tenemos de nuestra propia sonrisa, ¿no? En Claro. institutos odontológicos cuidamos de las sonrisas de los demás porque realmente hay una presión estética. Es decir, la gente, aunque tenga miedo, no quiere perder un diente, no quiere que le cambie de color, quiere tener una buena sonrisa. Y si estás bien, sonríes, como dice nuestro También. eslogan, y sonríes porque estás bien. Efectivamente, la estética es fundamental. Hoy en día también está muy presente, ¿vale? Y hay nuevas técnicas muy poco invasivas, por ejemplo, para carillas dentales, ¿vale? Que no necesitan lo que el paciente siempre te pregunta, pero ¿me tienes que limar mucho el diente? Bueno, pues esto ya se puede hacer con una odontología mínimamente invasiva, ¿no? En la que no tengas que retirar tejido dental para mejorar una estética en casos más sencillos o menos, ayudados muchas veces de la ortodoncia invisible que ya tenemos también muy establecida, y que todo va en eso, a que la experiencia del paciente sea, ya no solo no genere ansiedad, no genere miedos, sino que incluso hasta sea agradable, ¿vale? Y pasa, que hay mucha gente que empieza con ese yo tengo mucho miedo al dentista, y cuando Ya te previene, ¿no? ya te previene, pero cuando termina su tratamiento, bueno, durante el tratamiento me dicen, pues no es para tanto, pues, y luego termina, ve el resultado, sobre todo en casos de estética, pero ya hasta dentro de un año no tengo que venir. Pues no, hasta dentro de un año no tienes que venir. Y ya para ir terminando, si alguien nos está viendo, nos está escuchando, dices, ostras, pues yo llevo aplazando mi visita con el dentista mucho tiempo, realmente me da miedo, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le enviarías para que no se lo piense tanto? Bueno, primero que venga a institutos odontológicos, a la clínica de Esplugas, que es una de nuestras clínicas más bonitas, más luminosas,
Y bueno, que hoy en día las tecnologías permiten pedir cita en el dentista a través de Instagram, a través de WhatsApp, a través de muchos medios. No hay que ni coger el teléfono, esperar a que te respondan. Bueno, que acuda y sobre todo que se quede en la clínica que le inspire más confianza, porque la palabra confianza yo creo que sería la ideal para cerrar esta conversación. Y eso se lo digo siempre a los pacientes cuando viene una primera visita para pedir opinión sobre opciones de tratamiento que ha visitado otros compañeros, otras compañeras. Al final lo que debe decidir a un paciente quedarse contigo es la confianza que tú le inspires como odontólogo y que toda la clínica le inspire y le produzca, desde el recepcionista, el auxiliar, la directora de la clínica, etcétera. Porque si el paciente tiene confianza y eso funciona, el éxito es del 100%. Así que confíen. Pues en confianza, nos vamos al sillón y acabamos de hablar así un poquito más divertido y más ameno esto. Venga, si hay que ir al sillón, pues vamos al sillón. Venga. La recuerdo vagamente, hace bastantes años. La recuerdo con un poco de oscuridad, nada que ver con lo que es hoy visitar a un dentista que todo es luz. Porque iba para matemático, pero mi madre me dijo que me ganaría mejor la vida de dentista, y las madres siempre tienen razón. La puntualidad. La puntualidad para entrar, para salir, para que el paciente entre en el gabinete, para que el paciente salga del gabinete, la puntualidad. Muchas cosas, pero siempre, nunca olvidaré cuando a una paciente le dije puede sentarse y se situó de pie en el sillón. De pie, sí. Ella pues no sabía cómo entrar al sillón y acabó de pie. Era una mujer de baja estatura, no pasó nada, pero se colocó literalmente de pie en el sillón. Por supuesto, y en más cosas, pero en los dientes siempre. Conversaciones con amigas que tengo que son muy simpáticas, concretamente una con la que me río siempre y muchísimo. Caminar, siempre con un rumbo definido, y viajar todo lo que pueda. Con el hilo musical de Institutos Odontológicos. Y hasta aquí el primer episodio de Sonríe. Esto es un podcast. Esperamos que no anuléis vuestra visita con el dentista y que nos sigáis a partir de ahora en los distintos perfiles sociales de Institutos Odontológicos y a través de las diferentes plataformas de audio y de vídeo.